Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a poner este video en las manos de nuestro Señor, que el Espíritu Santo sea en nosotros y con nosotros, que Mamita María nos cubra con su manto para que este video sea de bendición y nos ayude a todos a seguir en este camino hacia la santidad, que es lo que debemos desear, es el primer objetivo que debemos tener, porque el resto viene por añadidura y tenemos que ser más espirituales que terrenales. Bueno, yo quiero hoy con ustedes compartir el tema de en el pecado no se puede vivir en paz. El que está en pecado mortal, el que está en pecado grave, no, por más que se quiera buscar aliviar la conciencia, no se va a vivir en paz. Hago este video porque pues una persona me tocó el caso, ya me había pasado antes, pero me tocó el caso de una persona que tiene unas depresiones y ansiedades y depresiones bastante fuertes. Y lo primero que le digo es, bueno, busca la vida sacramental, la comunión diaria, el rosario. Si tú quieres combatir la depresión, quieres combatir todas estas cosas, necesitas un encuentro íntimo con el Señor, un encuentro profundo, y esto se hace fácil cuando vas a la Eucaristía todos los días, rosario, visita al Santísimo, una vida sacramental, ¿sí? Confesión. Y empezar a vivir esta vida. Pero entonces ella me dice, no puedo, estoy en unión libre, pero quiero ayuda porque me siento mal, no me siento en paz, me siento muy mal. Entonces obviamente pues nadie puede vivir en paz viviendo en pecado grave, viviendo en pecado mortal. No se puede vivir en paz. Y hay muchas personas que querrán que alguien les alivie la conciencia, que les digan, sí, Dios te entiende, llevas tantos años tranquilo. No, no es así. Estás en pecado mortal, no vas a tener paz, porque es que por eso dice la palabra de Dios, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Más vale entrar incompleto en el cielo que completo condenarse. O sea, debo dejar el pecado radical, tengo que ser radical, porque Dios no quiere una mediocridad. Dios, o sea, hay gente que quiere buscar una liberación, que me saquen este espíritu que de depresión, que me saquen esto, pero si vivo en pecado mortal, yo no voy a tener paz. No voy a tener paz, porque es que yo no puedo cambiar el amor de Dios por el amor humano. Si yo quiero agradar a los hombres, ¿cómo voy a agradar a Dios? Yo tengo que agradar a Dios, así no le agrada a los hombres. Entonces, si estoy viviendo en fornicación, en adulterio, en unión libre, si estoy viviendo en pecado mortal y así quiero de todas maneras estar en paz con Dios, no lo voy a tener, porque es que la conciencia siempre va a estar ahí. Es como la sombra. Por más de que yo quiera, no me puedo separar de mi sombra. Lo mismo pasa cuando estoy en pecado mortal. No me puedo separar de esa conciencia que todo el tiempo me está diciendo que estoy mal, que no estoy bien, porque Dios todo el tiempo nos llama, nos busca. Y no podemos jugar con Dios. Dios no es un juguete, Dios no es un juego. Tenemos que de corazón tener un proceso de conversión para que haya ese fruto que es del Espíritu Santo, que es la paz. Esa paz que da Dios, que aunque tengamos problemas, que aunque tengamos dificultades, Dios está ahí presente y nos da una paz. Pero si yo vivo en pecado mortal, si vivo en unión libre, si vivo en adulterio, actos impuros, robo, ¿sí? Si asesino con mis palabras a las otras personas, si robo también de manera física, de manera espiritual, cuando le robo la paz a alguien, cuando miento, cuando lo calumnio, bueno, tantas cosas. O sea, estoy pecando todo el tiempo. Yo no puedo vivir en paz. Si vivo en pecado mortal, no, el pecado nunca me va a dejar vivir en paz, jamás. Yo puedo ir a miles de grupos de oración que me hagan liberación, lo que sea, pero si yo no tengo un cambio de corazón, si yo no le doy el sí al Señor, yo no voy a tener paz. ¿Y cómo el Señor me ayuda? Diciéndole, Señor, hoy, desde hoy, quiero entregarme a ti, quiero entregarte todo. Dice el Señor que hay que dejarlo todo. Sí, o sea, yo no puedo dejar, no, es que si te sigo me toca dejar la familia que ya tengo, pero es que vivo en unión libre hace 30 años. Vivan en castidad, vivan como hermanos y cásense. En mi caso fue así, yo vivía en unión libre y el Señor lo primero que me dio fue castidad. Duramos un tiempo, más de un año en castidad, hasta que el Señor me dio el sacramento del matrimonio. Muchas personas dicen, es que no me puedo casar, no, me voy a casar y no se me dan las cosas. Claro, es que si no eres fiel en lo poco, pues Dios no te puede dar más. Y en lo poco tengo que ser casto. Yo me quiero casar, pero tengo que vivir una purificación, una castidad. Pero yo como quiero casarme, pero sigo fornicando, sigo en el adulterio, sigo en esto, sigo en esa unión desobediente, pero quiero que Dios me dé el matrimonio para no pecar más, pero sigo pecando. Entonces ahí no, Dios ve que esto es un juego, que tú no lo tomas en serio y que tú estás jugando para calmar tu conciencia, pero no por amor a Dios. El amor a Dios es decir, Señor, prefiero morir antes que pecar, ya tengo conciencia de que estoy en pecado, ayúdame, Señor. Tengo una amiga
que vivía en unión libre y ya había sido casada y tenía una hija, pero el Señor fue un grupo de oración, el Señor tocó su corazón, ella le dio el sí al Señor y ese mismo día cuando llegó a su casa se fue, dejó a ese hombre y hoy en día es misionera, su hija ya es grande y no le ha faltado nada. Pero hay personas que sí pueden solucionar su vida porque no han estado casados, se pueden casar, se pueden formalizar, pero primero hay que vivir una castidad, un proceso de obediencia. Dios, ¿cómo quieren que nos bendiga el Señor si yo no soy obediente? Tengo que vivir en castidad, tengo que ser obediente, vivir una vida sacramental, la confesión y demás. Si no, por más de que yo vaya a grupos de oración, por más de que venga el predicador, el sacerdote más ungido, si yo no le doy el sí al Señor, no va a pasar absolutamente nada, porque es que soy del enemigo, el enemigo me tiene, entonces ya, y fuera de esto hay gente que le reclama a Dios, vive en unión libre, quedan embarazadas, una persona me dijo, me contaba, me decía, pero ¿por qué el Señor me manda otro hijo si yo no quería otro hijo? Y viviendo en unión libre y reclamándole a Dios que no se le dan las cosas, que vive en depresión, pero viviendo en unión libre. Por más, mira, no hay nada que justifique eso, no hay nada. O yo le sirvo a Dios o le sirvo a los hombres. Y si yo le sirvo a Dios, tengo que dejarlo todo y confiar en sus propios. Si yo no le doy el sí al Señor de corazón, pues ahí voy a estar toda la vida, buscando que alguien me ayude, que un sacerdote me diga algo para que me acomode en el pecado, que alguien me alivie la conciencia. Y pues sí, claro, el enemigo te va a poner sacerdotes o personas o laicos o lo que sea, que pueden estar peor que tú y que yo, viviendo también cosas terribles. Y nosotros, como no le creemos al Espíritu Santo en nosotros, a mí una vez me pasó que viviendo en unión libre un sacerdote me dijo que yo podía tener relaciones que ella ya era mi esposa, que ya tenía hijos y demás, pero yo sabía que el Espíritu Santo, si me había dado una castidad que yo no había podido manejar, que yo no había tenido nunca, y que fue un regalo de Dios, porque yo le dije al Señor, yo quiero servirte, no te quiero ofender más, porque si yo quiero seguir en mi vida, pues Dios no me puede ayudar de esa manera. Pero si yo le digo, Señor, no te quiero ofender más de corazón, prefiero morir antes que pecar, Dios me da la gracia, me da castidad, me da la perseverancia, pero porque todo es gracia de Dios. Entonces los invito a dejar su pecado si quieren estar en paz, si no quieren que esas depresiones los estén matando toda la vida, porque o yo le sirvo a Dios o le sirvo a los hombres. No puedo cambiar el amor de Dios por el amor de los hombres. Si ese amor me lleva a la condenación, eso no es amor, porque el amor no es el que me lleva, es que yo lo amo mucho, es que yo lo amo mucho, ya vivo 20 años, no, el amor no me lleva a perderme, a condenarme. El infierno es real, es un estado del alma y es real. Y hay gente que dice, yo no creo en el infierno. El Padre Pío decía, no te preocupes, cuando estés ahí creerás. El infierno está lleno de personas que no crean en el infierno, ¿sí? El hecho que yo no crea que exista China, no, es que a mí eso me parece que eso no existe, no quiere decir que deje de existir. Lo mismo pasa, o sea, si yo no creo que exista el infierno, no va a dejar de existir porque yo no crea. Es real, es una verdad y es un dogma de fe. Tenemos que ser coherentes, no podemos reclamarle a Dios que por qué me va mal. Ay, Señor, pero ¿por qué tengo otro hijo? Ay, pero si yo vivo en fornicación, en adulterio, pues hay consecuencias. Y los niños no tienen la culpa de eso. Tampoco pensar mal de que entonces quiero abortar y eso, porque miren, un pecado trae otros pecados. Eso no es así. Tenemos que cortar con el pecado y vivir en gracia de Dios. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.